El Gobierno de Extremadura llevará al Parlamento extremeño una nueva ley agraria que blinda el 25% del presupuesto para el campo. Lo ha dicho el presidente Monago en la inauguración de las jornadas agrarias hacia un campo del siglo XXI que se han celebrado en Zafra. Además de blindar el presupuesto, esta ley debe servir para unificar muchas normas dispersas en una sola y actualizar las leyes que estaban obsoletas desde hace décadas o incluso que nunca llegaron a aplicarse. A partir de ahora, el 25% del presupuesto de la región blindará por ley los recursos económicos de la primera gran empresa de Extremadura, que no es la Junta de Extremadura, sino el campo extremeño, nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestro sector agroalimentario, y que ya es hora de ponerlo en valor en todas sus dimensiones y no solo exportando productos, sino también servicios. Porque no solo nos diferencia dentro de España de otras regiones, sino que refuerza nuestra identidad extremeña en cualquier parte del mundo. Monago ha recordado que el gobierno anterior fue reduciendo progresivamente el dinero destinado a los agricultores y ganaderos cada año, con un peso en el presupuesto autonómico de tan solo un 17%. Además, ha resaltado el presidente que en el proceso de cambio de modelo productivo que se está realizando, el eje son los agricultores y los ganaderos.